Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de AWS 101. Seguimos en el curso de Kubernetes 101. Espero que estén disfrutando de este curso que hacemos con amor. En esta edición vamos a estar trabajando con un concepto muy importante, que es el que vamos a utilizar para configurar nuestras aplicaciones desplegadas en Kubernetes. Este concepto es Config Maps. Lo importante del Config Map es que nos permite desacoplar las configuraciones de nuestra aplicación, que lo vamos a manejar de una manera abstracta, en la cual vamos a tener la configuración de una manera separada de nuestra aplicación. Eso nos permite que nuestra aplicación sea más portable, que la podamos llegar a distintos lugares. Así que ese va a ser el gran tema del día. Bienvenidos fanáticos del Cloud Computing en español. Mi nombre es Damián Holguín y estoy aquí para ayudarles a aprender contenido relacionado con Cloud Computing y tecnologías Cloud Native. Este espacio es posible gracias al apoyo de TeraCloud. ¿Sabías que TeraCloud tiene una sección de blog donde podés encontrar un montón de informaciones interesantes? También publican algo que se llama TeraTips, que es un montón de info detallada para solucionar algunos problemas específicos que te podés encontrar en tu día a día. No dudes en comunicarte con TeraCloud si tenés ganas de trabajar con nosotros. Hay un montón de vacantes disponibles. Nos podés escribir a @TeraCloud.io en Twitter, nos podés escribir por mail a talents@teracloud.io o nos podés contactar a través de LinkedIn. Esta semana, como avisos parroquiales, tengo un par de cositas muy interesantes. Primero, un anuncio importante que no es para esta semana, sino para la siguiente. El 18 de agosto se lanza AWS Girls Argentina. La verdad que me enorgullece que surja un grupo de chicas apoyando a otras chicas que quieren aprender y comenzar en el mundo de cloud computing con AWS. Así que eso la verdad que está genial, que se puedan dar estos espacios para que puedan aprender y puedan desarrollar sus capacidades y puedan, ¿quién te dice emprender? Que puedan formarse como profesionales de cloud computing. Y también para las que ya están trabajando, también que puedan compartir sus experiencias y lograr que otras chicas se sumen a este movimiento. Otro evento interesante que se sigue esta semana, el jueves a las 12 a las 19 horas, se estará realizando el evento de Meetup de AWS User Group Buenos Aires. Van a estar hablando de infraestructura como código con Terraform, CloudFormation, así que no se lo pierdan. Para inscribirse pueden buscarlo en el sitio de meetup.com. Ahí buscan AWS User Group Buenos Aires, Argentina, y ahí pueden encontrar cómo inscribirse. Tampoco se olviden que a fin de mes, a partir del 24 de agosto, es el AWS Summit Américas, que va a ser online, va a tener un montón de contenido, incluso contenido en nuestro idioma también, para que puedan aprender sobre tecnologías de cloud computing. Bueno, ahora sí nos vamos al tema central del día, que es Config Maps. Como les decía hace un rato, los Config Maps nos sirven para configurar nuestras aplicaciones. Básicamente lo que hace Config Map es un objeto de Kubernetes utilizado para almacenar datos no confidenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que no está encriptado, no es un almacén seguro, pero nos permite almacenar datos en formato clave-valor o Key Value Pair, como se suele decir también en inglés. Estos Key Value Pair o estos datos clave valor pueden ser utilizados por los pods como variables de entorno, como argumentos de la línea de comando y también como archivos de configuración montados en volúmenes dentro de nuestros pods. Como les decía recién, también los config maps nos permiten desacoplar las configuraciones de nuestras aplicaciones para que esta no quede pegada a un ambiente. Entonces, en lugar de poner configuraciones en dura en archivos de configuración, los podemos poner dentro de un config map. Este config map se va a poner como una variable de entorno, como un archivo de configuración, se va a inyectar cada vez que levante nuestro pod. Entonces, eso nos permite tener nuestras aplicaciones corriendo en distintos ambientes sin tener que poner una parametrización específica para este ambiente. Esto la verdad que es una particularidad muy interesante y está reflejada también en 12 Factor Apps, que es un patrón de buenas prácticas que se utiliza para el desarrollo de aplicaciones modernas, así que sigue esas buenas prácticas. Entonces eso es muy interesante. Un caso de uso común de los config map, por ejemplo, puede ser
crear un config map que contenga una clave llamada, por ejemplo, dbhost, dbuser, dbpass. Entonces completamos por ambiente en cada clúster de Kubernetes. Por ejemplo, tenemos un clúster en nuestra máquina local para hacer las pruebas. Ahí completamos con localhost, por ejemplo. Entonces, cuando vamos al clúster de beta o de development, ahí lo completamos con la URL de nuestra RDS, con el usuario, con el password específico de esa RDS que va a contener nuestra base de datos. Cuando vamos a producción también hacemos lo mismo, pero con la URL específica de la base de datos de producción. Entonces eso nos permite desplegar nuestros deployments de nuestros pods de la misma manera en todos los ambientes y mantener una consistencia en todo el ciclo de desarrollo de nuestro software. Y de esta manera evitamos tener que recompilar o hacer el build de otra imagen de Docker cada vez que vamos a desplegar un ambiente distinto. Eso la verdad que es un patrón que se debería mantener en todos los ambientes, es decir, usar la misma imagen, el mismo build en todo el ciclo de vida de nuestra aplicación. Obviamente siempre y cuando no hagan cambios en el código de base de nuestra aplicación. Ahora vamos a ver un poquito cuál es la configuración del objeto config map, así que vamos a ir a nuestro repositorio de GitHub, donde estamos a la carpeta de la clase 5. Aquí podemos ver en nuestro repositorio, ya tenemos aquí cómo es la definición del objeto de config map. Como les digo aquí en este texto, el config map, a diferencia de otros manifest de Kubernetes, utiliza, en lugar de spec, utiliza un data. El data lo que nos permite es indicarle que desde aquí para abajo va toda la configuración de los datos que vamos a poner disponible como configuración. Para ello podemos utilizar como clave valor, donde directamente ponemos la clave, que sería el nombre con el que se va a identificar, y luego el valor. Como pueden ver, aquí puse dos ejemplos. Puse un ejemplo de puerto y puse un ejemplo de una base de datos que tiene una string adentro. Además, adicionalmente también podemos hacer archivos de configuraciones. Que este clave siga siendo el nombre del archivo y luego el contenido sea el valor. Aquí tenemos, por ejemplo, puse un ejemplo que se llama environment.properties y le indicamos que va a ser un archivo o que va a tener un contenido de múltiples líneas poniendo el símbolo de pipe. Entonces, de esta manera, con el pipe, van a poder indicarle que va a tener múltiples líneas. Entonces, no se olviden de tabularlo, de agregarle dos espacios antes de esto, y luego van poniendo línea por línea el contenido del archivo. En este caso, por ejemplo, este archivo properties, por ejemplo, va a tener puerto igual a 80, database host igual a db aws101.org. Entonces, de esta manera se define. Si tuviéramos más archivos de configuración o más variables en torno, simplemente tienen que agregarlo de este formato: clave, valor, clave, valor. Así que esa es básicamente cómo se define. Hay diferentes formas de utilizar un config map. Por ejemplo, las 4 maneras que están aquí especificadas va a ser: se puede usar como un argumento en la línea de comando cuando inicia un contenedor. Nosotros vamos a repasar solamente las más usadas, que es como una variable de entorno, como un fichero o un volumen solo lectura para que lo lea la aplicación. Y por último, escribir el código para ejecutar dentro de un pod que utiliza la API de Kubernetes para leer el config map. La verdad, los casos más utilizados son el caso 2 y el caso 3. Básicamente porque pasar un argumento para la línea de comando como entry point en un contenedor, muchas veces eso ya lo hacemos desde el Dockerfile. Cuando definimos el entry point, podemos llamar a un script y ese script pasarlo como parte del código de nuestra aplicación. Entonces podemos llamar a un script que ha sido incluido en este código. Básicamente lo que podemos hacer con un config map es sobreescribir ese script para luego alterar el entry point del contenedor. Pero los casos de uso más utilizados son poner variables de entorno y crear un archivo de configuración. El cuarto básicamente es poner código directamente, que luego se va a llamar desde dentro del contenedor para acceder a los datos que están en un config map. Pero es un caso un poco más rebuscado. El 2 y el 3 son los más utilizados, así que para eso vamos a hacer una práctica hoy.
lo que vamos a hacer, vamos a preparar un namespace para la clase 5. En este namespace vamos a desplegar un config map que ya está en nuestro manifest en el repositorio. Luego vamos a desplegar, primero lo vamos a chequear que se haya sido desplegado, que esté el contenido que tiene. Luego vamos a verificar vamos a exportar el contenido para que ustedes cuando crean un config map también lo pueden traer no solo en formato texto, sino también en formato YAML para transportarlo a otro lado. Así que eso está bastante bueno. Luego vamos a desplegar un deployment, lo vamos a exponer por un servicio, vamos a consumir este servicio. También vamos a verificar que las configuraciones estén ahí, porque queremos ver que la variable de entorno que desplegamos esté presente, porque queremos ver que el archivo de configuración que desplegamos esté presente. Entonces lo vamos a verificar con estos comandos que tenemos aquí y vamos a aprender algo que no hemos aprendido hasta ahora, que es cómo hacer para utilizar la línea de comandos, pero dentro del pod. Así que para eso vamos a utilizar kubectl exec, el -it, luego el nombre del pod y --bash. Entonces de esa manera nos vamos a meter dentro del contenedor. Así que bueno, vamos a empezar primero repasando un poquito el namespace, el config map, el deployment y el servicio que vamos a desplegar. Entonces esto es similar a los que venimos utilizando. Va a ser clase 5, se va a llamar nuestro namespace. Luego el config map que vamos a desplegar, como verán, el kind es config map. En la metadata le vamos a poner el nombre, que va a ser AWS101. Se va a desplegar en el namespace clase 5 y va a tener el label app clase 5. Luego vamos a definir dos variables de entorno, una nginx, dos claves, perdón, porque todavía no son variables de entorno hasta que no las consumimos. Dos claves que van a usar clave valor, que va a ser nginx y vamos a decir el puerto que va a ser el 80, database host y va a tener una URL. Esto es simplemente como para pasar una variable de entorno, como les mostraba hace rato. Y vamos a poner un archivo de configuración que básicamente va a ser sobreescribir el archivo de configuración de nginx. El contenido es muy básico simplemente porque es un ejemplo, pero lo que estoy haciendo, a diferencia del contenedor que utilizábamos anteriormente, le estoy agregando un header para que le diga que el cache control no tenga caché y no haga store del caché. Entonces de esta manera vamos a hacer que esto se inyecte en nuestro contenedor. Así que bueno, luego vamos a desplegar nuestro contenedor utilizando el mismo deployment que usamos en las dos clases anteriores. Por las dudas les voy a dejar aquí arriba el link en las tarjetas para que revisen la parte de deployments. Básicamente va a desplegar nuestro servicio hola AWS101. Como cambio aquí en esta sección vemos cómo se consume las variables de entorno. Entonces vamos a definir una variable de entorno. Esta variable de entorno se va a llamar nginx_port y en lugar de decir el valor directamente, que lo podríamos especificar así para pasarle directamente en la definición de nuestro pod, el variable de entorno, pero le vamos a decir que el value lo traiga, value from, config map key reference. Entonces config map key ref, entonces le decimos que busque en el config map con nombre AWS101-config, ahí busque la key nginx_port y de ahí va a traer este valor. Recuerden esta parte, cuando ustedes implementen variables de entorno basadas en un config map, lo tienen que hacer de esta manera. Value from, config map key reference, el nombre del config map, el nombre de la key que va a traer su valor. Y esto lo vamos a hacer dos veces. Una para el nginx_port. Aquí vamos a hacer un array de variables de entorno. Otra para el database host, también con el mismo contenido, pero como verán aquí, la key es distinta. Yo en este caso hice que sean iguales los nombres, pero ustedes pueden tenerlo de manera distinta. No hace falta que esto coincida con esto. Pero, aclaro, esto que ven aquí, el name que está en variable de entorno, va a ser el nombre que va a tomar la variable de entorno dentro de nuestro contenedor. Por último, vamos a agregar aquí un mount, volume mount, que lo que hace es montar
un recurso llamado config, lo va a montar en el etc nginx conf.d y va a ser sol read only. ¿Por qué lo hago esto? Porque no quiero que dentro del container se sobrescriban las configuraciones que yo le estoy pasando. Este volumen lo va a traer de la sección volúmenes y se va a definir como. Acá le damos el nombre, el parámetro en el mount tiene que coincidir con el nombre en el volumen, en la definición de volúmenes. Luego vamos a decir que viene de un config map, el nombre del config map de dónde viene, y luego vamos a decirle de qué ítems viene. ¿Por qué digo ítems? Porque podría ser uno o más ítems. Ténganlo en cuenta, si ustedes tuvieran que pasar más archivos de configuración, podrían decir que el volumen config tiene el default.conf, podrían decir aws101.conf, podrían decir kubernetes 101.conf y tener múltiples sitios o múltiples archivos de configuraciones de Nginx, por ejemplo. En este caso, la key va a ser default.conf y ya como vimos recién, va a buscar default.conf y va a traer este contenido. Y esto lo va a poner dentro de un archivo. Por último, vamos a crear un servicio, el cual vamos a utilizar el namespace, le vamos a dar el nombre clase 5 al servicio. Vamos a utilizar el namespace clase 5. El label va a ser app clase 5. Va a ser tipo load balancer. Vamos a exponer el puerto 80 y el selector va a ser app clase 5. Entonces, de esta manera, para los que no recuerdan, les voy a dejar aquí arriba también la tarjeta a la parte de servicios, que es la clase anterior, la clase 4, de cómo exponer un servicio, cómo exponer, perdón, un deployment a través de un servicio. Entonces, bueno, eso va a ser nuestro práctico del día y la idea es lograr tener desplegado nuestra aplicación o la WS101, la que nos mostraba en el medio. Bueno, volvamos aquí al README general, entonces vamos a ir a la parte de práctica. Vamos a comenzar, si a ustedes les gusta copiar, pegar, ustedes pueden clonar el repositorio y aplicar los cambios de ahí. Cada vez que por cada clase se traen los nuevos cambios con un git pull. Y de esa manera van trayendo los cambios que se han ido desplegando por cada semana, ¿no? Pero si no, también lo pueden hacer copiando desde aquí. Entonces pueden escribirlo a mano, podrían decir kubectl, por ejemplo. Si estuviera, yo aquí estoy en el repositorio, entonces podrían hacer git pull y esto le traería los cambios. Entonces, perdón, origin main. Entonces eso les traería los cambios. Lo que pueden hacer, por ejemplo, yo entro a clase 5. Vamos a limpiar. Y aquí tenemos el contenido de este curso. Entonces podríamos decir kubectl apply -f el namespace que está directamente en el archivo que despliega el namespace. Pero si no tienen ganas de clonar el repositorio completo, pueden hacerlo aplicando los manifests que yo les dejo aquí. Entonces lo pueden hacer de esta manera, por ejemplo, o lo pueden hacer de esta manera. Cualquiera de las dos formas está bien. Depende si ustedes quieren clonar el repositorio y traerse las clases todas las semanas. Si no, directamente lo hacen desde aquí. Lo ideal es kubectl, ir probando, menos getNS. Vamos a traer los namespace. Vemos que aquí ya tenemos el namespace desplegado. Entonces lo siguiente que vamos a hacer, vamos a aplicar el config map. Ya aquí nos dice que el config map fue creado. Entonces vamos a decirle kubectl en el namespace clase 5, tráeme el config map aws101 config. Entonces lo vamos a pegar aquí. Estaría bueno que se acostumbren a ir escribiendo los comandos, por más que yo les deje cómo hacerlo. ¿Para qué? Para que eso les empiece a generar esa memoria de cómo utilizar los comandos. Entonces pueden copiarlo, pegarlo o pueden escribirlo. Yo les recomiendo que cuando sean URLs, bueno, lo copien, pero cuando tengan que hacerlo para consultar un valor, lo hagan ustedes con sus propios deditos. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, aquí vimos que ya nuestro config map está creado, tiene 3 valores y fue hace 13 segundos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver el contenido. Entonces, para eso le ponemos kubectl clase 5 describe config map.
AWS-101-config. Entonces esto les va a traer el contenido. De esta manera, con este comando ustedes pueden ver el contenido en un formato de texto. Esto no es exactamente el mismo formato con el que ustedes lo pueden exportar a YAML para volver a reconstruirlo en otro clúster. Pero les sirve para ver el contenido. Entonces aquí van a ver el nombre, el namespace, los labels que tiene. Si tienen alguna annotation estaría aquí. Y luego ya viene la data. Y la data está la clave. Después vienen estas 4 puntitos y el valor. Después viene el siguiente campo, el siguiente clave, los 4 guiones, el valor. Otra vez la clave. Y en este caso también, como verán, 2 puntos, los 4 líneas y después ya viene el contenido completo que es multilínea, como les mostraba recién. Y después events, que en este caso está como none. Ustedes también lo pueden exportar, como lo ven acá abajo, en formato YAML, que básicamente es lo mismo, pero en lugar de hacer el describe le vamos a poner el get config map AWS-101, le vamos a poner "-o YAML". Esto se los va a mostrar en formato YAML. Esto lo podrían pasar a un archivo y luego usar ese archivo para desplegarlo en otro lado. Por ejemplo, le vamos a poner acá config map dump.yaml. Y si hacemos este config map dump.yaml, si lo abrimos al archivo, como verán, aquí ya está el contenido de este archivo. Entonces, eso lo pueden usar para hacer un kubectl apply en otro clúster y se les va a desplegar exactamente lo mismo. Es simplemente esto, quería mostrárselo, que es anecdótico, también lo pueden hacer en JSON. Bien, ya tenemos nuestro namespace, ya tenemos nuestro config map, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear nuestro deployment para que se despliegue nuestro pods para poder consumir este config map. Yo esto sí lo voy a copiar porque es largo y aparte es un kubectl apply, ¿no? Entonces con esto ya se desplegó nuestro deployment. Entonces decimos kubectl get deployment. Y aquí vemos que ya nuestro deployment clase 5 está levantado, está ready 2 de 2 y está up to date. Entonces lo siguiente que vamos a hacer, le vamos a decir get pods y vamos a ver nuestros pods que ya están corriendo. Y vamos a hacer otra cosita que me interesó, describe deployments. Y vamos a describir este deployment. ¿Para qué? Para que veamos, esta parte ya es como lo vimos anteriormente, pero aquí vamos a empezar a ver algunas cositas, algunos cambios en las configuraciones. Por ejemplo, environment. Y aquí están las variables de entornos que nosotros definimos, engine export y database host. Esto nos está diciendo que viene de un config map y llamado AWS-101 config, y que utiliza la clave engine export y nginx database host para este caso. Así como pueden ver, ya tenemos estos cambios, ya han impactado nuestros cambios en las variables de entorno. Y luego también aquí abajo tenemos lo que les decía recién, el volumen montado, que se monta en la carpeta es etc nginx confd, que es donde yo definí porque yo quería poner un archivo de configuración para nginx. También el volumen que va a proveer a este mount point denominado config. Como verán acá, viene desde config y config está aquí. Se define que el tipo es config map. Ya esto no es un volumen de un file system o un claim. Entonces el nombre es AWS-101 config del config map y optionals false. Aquí está dentro de toda esta configuración que introdujimos en este valor en esta clase. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer, bueno, ya vimos acá los deployments, ya describimos el deployment. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a crear un servicio para poder acceder a nuestra aplicación. Y nuestro servicio ya está creado, entonces le vamos a dar get sbc, get services. Entonces ya nos está diciendo que nuestra aplicación, nuestro servicio clase 5 ya está desplegado en nuestro tipo load balancer, el cluster IP es este, el external IP es este, y los puertos que está exponiendo son estos. Hacia afuera el puerto 80 y hacia adentro el puerto 32587. Así que vamos a consumirlo. Como verán, yo hoy no estoy usando AWS. Hoy estoy fallándole a
a AWS. Hoy estoy usando Kind. En los próximos días voy a estar haciendo un videito de cómo pueden utilizar Kubernetes en Docker para desplegar en sus ambientes locales. Así pueden hacer sus prácticas locales. Bien, pero eso es un poco un chivo. Ya ahora ya tenemos desplegado nuestro servicio, entonces podríamos utilizar este IP para abrirlo en nuestro browser y probar nuestra aplicación. Nuestra aplicación ya está cargando aquí en Hola AWS 101. Entonces podemos decir que está funcionando y que ya se desplegó y que ya está funcionando como nosotros queríamos. Y que aquí en Red, vamos a recargarlo. Aquí está el cache control que yo agregué, que era no cache, no storage. Es normal cuando ustedes quieren mejorar la seguridad de un Nginx, querer aplicarle algunas configuraciones como esta, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a ingresar a nuestros pods. Entonces, primero lo que tenemos para poder ingresar a nuestros pods, tenemos que listarlos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer get pods. Vamos a probar con este, vamos a copiar el nombre y le vamos a decir kubectl -n clase 5 exec -it, igualito que en Docker. Pero en lugar de decirle el container ID, aquí le vamos a decir el pod ID y luego le tenemos que poner dos guiones y qué vamos a ejecutar. En este caso yo voy a ejecutar el comando env y aquí me va a traer las variables de entorno dentro del pod. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos las dos variables de entorno que nosotros agregamos. Engine Export, que está apuntando al 80, y Database Host, que está con el valor db.ws101.org. Entonces, si yo fuera a desplegar una aplicación que va a correr, que va a consumir esta variable de entorno, podría utilizarlo para configurar nuestra base de datos de nuestra aplicación. También pueden meterse dentro del contenedor del que está corriendo en el pod y para eso en lugar de pasarle un comando le van a pasar un bash directamente. Esto, como verán, aquí ya cambió mi prompt, me dice que estoy en clase 5 y el ID del pod. Vamos a ir etc nginx conf.d, que fue el path que había puesto, y aquí vamos a ver que está nuestro archivo default.conf. Y si le hacemos un cat a default.conf, vamos a ver que ya tenemos la definición de nuestro server, donde está la configuración que nosotros le agregamos. Así que con eso más o menos podemos ver cómo se le pasan las configuraciones a nuestros ambientes. Aquí está el paso a paso si ustedes lo quieren ir probando para poder verificar que estas configuraciones han sido desplegadas. Así que básicamente esto es un poquito de lo que quería mostrarles. Bueno, como ahora yo ya no estoy corriendo en AWS, sino que estoy corriendo en mi máquina local, lo que voy a hacer es limpiar estos recursos para que no me sigan corriendo y no queden ocupando espacio, digamos, en esta máquina local, ¿no? Cuando digo espacio me refiero a nuestro clúster de Kubernetes, que no es un container que está arriba, el volumen de ese container está ocupando espacio en disco y está ocupando recursos de memoria y de CPU, aunque sean chiquitos. Así que lo que voy a hacer, les voy a mostrar cómo kubectl pueden utilizarlo delete ns y le vamos a decir que borre el namespace llamado clase 5. Ahí va a borrar el namespace y todo lo que tenga adentro, todo lo que esté asociado adentro del namespace. Si lo podrían borrar uno por uno, pero para que ustedes mantengan sano y saludable su clúster de Kubernetes local, lo hacen de esta manera y ahí se van a borrar todos los recursos que acabamos de crear con este laboratorio en este clúster de Kubernetes. ¿Por qué? Porque es local. Si lo hicieran en AWS, obviamente lo pueden hacer de esa misma manera. Por ejemplo, si hacemos ahora un get pods que habíamos hecho, no hay nada, ni siquiera en el namespace clase 5. Y si hacemos un get ns, tampoco existe el namespace clase 5. Así que eso fue la manera un poco de limpiar y de hacer mantenimiento de nuestro equipo y de nuestro ambiente de trabajo. Recuerden que si a los laboratorios los hacen creando clústeres de Kubernetes o recursos en AWS, no se olviden de borrar los recursos extra que crearon en AWS. Les puede llegar a generar costos si se olvidan, así que no se olviden de esa parte.
Vamos a hacer un recap del capítulo del día de hoy. Básicamente hoy aprendimos qué son los config maps. Los config maps nos permiten crear configuraciones desacopladas de nuestras aplicaciones para que la aplicación no tenga hardcodeadas las configuraciones adentro. Y eso nos da portabilidad para llevar nuestras aplicaciones separado de las configuraciones y poder hacer una sola imagen que vaya pasando de ambiente en ambiente y se comporte exactamente igual y se pueda conectar a los recursos específicos de ese ambiente. Existen 4 formas de consumir los config maps, pero hoy aprendimos 2 que son las más utilizadas. Una es cómo consumirlos como variables de entorno y la otra es cómo consumirlos como archivos de configuración. Por último, también aprendimos cómo hacer para meternos dentro del contenedor, utilizando kubectl exec, para meternos dentro de uno de los pods y poder interactuar con la línea de comando, con el shell de ese pod. Entonces, de esa manera, si ustedes tienen que hacer un troubleshooting, si tienen que ver los archivos de configuración, si tienen que ver las variables de entorno de ese pod, lo pueden hacer ahí como si estuvieran dentro de un contenedor Docker. La sintaxis es muy similar a la sintaxis de Docker, pero recuerden que después de que ponen el nombre del pod, tienen que agregarle 2 guiones medio o dash, como suelen decir, espacio y luego el comando que quieren ejecutar. Así que esto está muy bueno porque supongamos que ustedes tienen un clúster remoto, ustedes no tienen que hacer SSH para ir al servidor de Docker y después del servidor de Docker meterse dentro del contenedor. No, directamente utilizando la API de Kubernetes se pueden meter a través de la API de Kubernetes, se hace el túnel y se pueden meter adentro del contenedor. Eso cuando administran clústeres de producción está muy bueno. Bueno, y va llegando la hora de despedirse, ya concluimos nuestros 30 minutos del día de la fecha. Bueno, siempre quien dice 30 dice 35. A veces se va, la verdad que el tiempo vuela cuando hacemos cosas divertidas. No se olviden que ya estamos llegando a los 1000 suscriptores. Les agradezco muchísimo que se sigan sumando al canal. Dejen sus dudas, comentarios. No se olviden que pueden abrir issues en el repositorio de GitHub. Pueden dejar comentarios en el canal. Lo pueden dejar en el video aquí abajo. También lo pueden dejar en los comentarios del canal. Pueden sugerir temas. Ya estamos llegando a un punto en el que Kubernetes está bastante maduro. Así que en cualquier momento empezamos a espaciarlo un poquito más a los capítulos del curso de Kubernetes, para que poder retomar y empezar a ver otros servicios de AWS. Todavía nos queda por ver volúmenes, todavía nos queda por ver Ingress Controller, todavía nos queda por ver cómo interactuar con los servicios de DNS a través de External DNS. Todavía nos queda ver cómo interactuar con los servicios de generación de certificados. Todavía nos queda ver cómo almacenar los secrets o la información confidencial. Hoy vimos cómo almacenar la que no es confidencial, la que puede ser accedido, que no está encriptada. Pero bueno, nos queda ver los secrets y después empezar a jugar, con quien dice, empezar a desplegar distintas aplicaciones y empezar a probar servicios, controllers, etcétera, para hacer algo que sea más similar a lo que hacemos en el día a día de las funciones de un SRE que trabaja con Kubernetes. Así que espero que hayan disfrutado de este capítulo, espero que disfruten mucho de este ciclo. Y a mí la verdad que me hace muy feliz poder compartir estos conocimientos con ustedes. Me hace muy feliz sus comentarios, así que suscríbanse, denle al botón me gusta, activen las notificaciones para enterarse cuando van saliendo los nuevos capítulos del curso. Y comenten, la verdad que a mí me llena de orgullo ver cuando ustedes aprenden, cuando ustedes me dan su feedback. No se olviden también de sumarse a las comunidades y de participar en ellas. Desde ya muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Chao, chao.